Buenas noches a todos. En esta ocasión vengo a realizar la exposición sobre guionismo. El tema a tratar es ¿a dónde y a qué pertenezco? Mi nombre es Juan Carlos Valencia y bueno, aquí vamos. Entonces nos dicen lo siguiente. Desde la experiencia personal, ¿qué aspectos sociales han incidido para la consolidación de tu identidad individual? Entonces, la identidad social obviamente influye directamente sobre la identidad individual como tal. Entonces, por tal motivo, en mi caso, todo lo que me rodea y las experiencias que he vivido influyen en mi identidad individual. Entonces, desde el punto de vista puedo, o desde este punto de vista puedo decir que mi familia es el pilar fundamental que me hace ser quien soy. Por otro lado, está el trabajo, experiencias que he vivido, entre otros elementos que me hacen ser quien soy. Como podemos ver aquí puse una foto, entonces ahí está mi familia, está mi hijo, mis hijos, mi mujer. También aquí, bueno, tenemos los viajes que he realizado, todo eso influye también, ya, entre otros acontecimientos. Aquí como podemos ver, también hay una foto sobre, digámoslo así, me gusta ir a acampar, entonces ese es uno de los elementos que he puesto acá. Entonces, como puse aquí, conocer otros sitios es importante para la construcción de la identidad, ¿ya? Entonces, el conocer nuevas culturas obviamente hace que nos abramos a nuevas ideas. Entonces, esto es un factor importante que cambia la perspectiva del mundo y de cómo apreciamos lo que es común, ¿sí? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando conocemos culturas indígenas que, por ejemplo, tienen que hacer mil y una cosas para poder consumir un cierto alimento, uno empieza a ver estos alimentos desde otra perspectiva, ¿ya? Entonces, obviamente, el conocer estas culturas, obviamente, influyen directamente sobre nuestra identidad personal. Y también no debemos dejar aparte, perdón, el deporte, ¿sí? Entre otras cosas, ¿sí? Entonces el deporte también nos forma, digámoslo así, las artes, cultura, todo eso forma nuestro carácter, forma nuestra forma de ser y de ver la vida. Ya, ahora nos hacen una siguiente pregunta, que es ¿qué aspectos se incluyen en cada una de las identidades a fin de lograr una condición holística? ¿Ya? Entonces los aspectos más relevantes al momento de lograr una condición holística con el fin de crear un proyecto de vida corresponden a dos factores que son inherentes al individuo. Las dimensiones de persona y personalidad, pues estas van direccionadas con el mismo fin de la identidad individual y social. Entonces, en la dimensión de personalidad, de acuerdo a Hernández, sería la noción que designa el espacio de interacción entre procesos y estructuras psicológicas construidas en subsistemas reguladoras a manera de configuraciones individualizadas. Y por otro lado tenemos la dimensión de persona, que de acuerdo a Hernández también se referiría al individuo humano concreto que funciona en un contexto sociocultural específico de normas, valores y un sistema de instituciones y esferas de actividad social en los que asume responsabilidades y compromisos ciudadanos. Entonces se manifiestan roles ejecutados desde su posición social, realiza sus proyectos de vida y mantiene estilos de vida específicos en las diversas relaciones sociales concretas de una sociedad y momento histórico determinados. ¿Ya? Entonces con esto ya definimos la primera pregunta. Ahora nos hace otra pregunta que por qué el autor considera, de acuerdo a un texto que nos colocaron, que el yo se constituye como el eje para la definición de una identidad personal y al mismo tiempo de la identidad social. Entonces, para lograr entender la identidad del yo, debemos hablar sobre el concepto de identidad, ya que es un constructo complejo, el cual se puede analizar desde dos ámbitos. El tradicional, al cual nos referimos con ello al concepto individual, y el social. Nos referimos con esto al desplazamiento de las nociones individuales a los fenómenos colectivos. Ya, desde la psicología individual se toma a Freud con el libro de Introducción al Narcisismo, donde se explica que a medida que se va construyendo la identificación, a medida que crece el niño y se va apropiando de ella, pero esta identificación se ve influenciada por el adulto.
Es decir, que la construcción de la identidad hace parte tanto de lo individual como de lo social. ¿Ya? El yo es un eje para una construcción de la autoimagen, el autorreconocimiento, valores individuales de los cuales regulan el intercambio con el contexto social, donde también es un eje fundamental para la construcción de la identidad colectiva. ¿Ya? Bueno, ahora nos piden lo siguiente. Atendiendo al postulado de Leon y Rebecca Greenberg, quienes consideran que la adquisición del sentimiento de identidad es resultante de un proceso de integración continua entre las dimensiones espaciales, temporales y sociales, en la cotidianidad y desde nuestra realidad, qué situaciones podemos incluir en cada una de estas dimensiones. Entonces tenemos la primera dimensión, ¿sí? Que es la dimensión espacial, que corresponde a la integración entre las distintas partes del yo entre sí, incluyendo lo corporal, manteniendo su cohesión y permitiendo la comparación, diferenciación e individualización. Entonces, ¿qué podemos incluir en esta situación? ¿Ya? Son los lugares en los que pasamos la mayor parte de nuestras vidas. Por ejemplo, el trabajo es uno de los sitios en los que pasamos mayor parte de nuestras vidas. Nuestra casa, la universidad, el colegio, ¿sí? Entre otros. Ahora tenemos la dimensión temporal, que integraría las relaciones entre las distintas representaciones del yo en el tiempo, estableciendo una continuidad entre ellas y otorgando la base del sentimiento. Entonces, con esto podremos hablar de la construcción de nuestra identidad a través del tiempo, o sea, el nacimiento, la niñez, la adolescencia y la adultez. Ya, después podremos hablar del envejecimiento, etc. Ahora tenemos la dimensión social. Con esto se refiere a que es de la identidad y está dada por las relaciones entre aspectos del yo y aspectos de los objetos. Relaciones que son puestas en juego mediante mecanismos de identificación proyectiva e introyectiva. Entonces esto es lo que comparte con nosotros diariamente. Por ejemplo, qué sé yo, el deporte, la comida, lo que compartimos con nuestra familia, sí, los tiempos que compartimos con nuestra familia, etc. Bueno, entonces eso sería todo en cuanto a la exposición. Muchas gracias.